canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Es de la convocatoria de julio de 2021. Hoy trabajaremos el problema número 3, que trata del análisis de una función, es decir, la típica representación gráfica que suelen poner en este tipo de exámenes. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este ejercicio son dominio de una función racional, cálculo de asíntotas de una función racional, estudio de la monotonía de una función racional, y las herramientas que utilizaremos son los límites y las derivadas. Y antes de comenzar a resolver este clásico ejercicio, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si quieres seguir recibiendo más vídeos como este. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando contenido de este tipo. Aquí te voy a dejar una serie de códigos QR de ejercicios que han puesto en exámenes de años anteriores en la PAU de la Comunidad Valenciana. Aunque son ejercicios de la PAU de la Comunidad Valenciana, considero que son útiles para todos aquellos estudiantes que estén trabajando este tema, de otras comunidades autónomas, de la Comunidad Valenciana o de cualquier país del mundo, ya que la representación gráfica siempre se hace de la misma manera. Como podéis ver, tenéis 5 vídeos. Con el código QR accederéis directamente a ellos y así podréis reforzar este tema de representación gráfica de funciones racionales. El enunciado dice lo siguiente. Dada la función f de x igual a x cuadrado menos 36 dividido entre x cuadrado menos 2x menos 8, se pide, y ahí tenemos los 5 apartados correspondientes, desde el dominio, las asíntotas, crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos, y la representación gráfica. Vamos a comenzar, lógicamente, por el apartado A, el dominio de la función. Para calcular el dominio de la función, debemos igualar el denominador a 0. Igualamos a 0 el denominador, x cuadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado que no voy a resolver aquí en pantalla, ya que a este nivel deberíais ser capaces de resolverla por vosotros mismos. No dejéis de hacerlo esto en vuestra libreta. No solo basta con ver el vídeo. Tenéis que ir trabajando, vais parando y vais trabajando, paramos el vídeo, trabajamos y vamos comprobando las soluciones. El dominio de la función, por lo tanto, es igual a todos los números reales excepto las soluciones de la ecuación de segundo grado, que en este caso son menos 2 y 4. Continuamos ahora con los puntos de corte con los ejes que nos los piden también. En el eje Y vamos a igualar la x igual a 0 y al sustituir x por 0 vamos a obtener ese punto de corte en el eje Y. Como podéis ver, el resultado es 9 medios y por lo tanto el punto de corte con el eje Y es el punto A, 0, 9 medios. En cuanto a los puntos de corte con el eje X, como podéis ver, los voy a obtener igualando a 0 la función. Al igualar un cociente a 0, lo que podemos hacer es igualar simplemente el numerador a 0, ya que el denominador no tiene nada que ver en que el cociente valga 0. De manera que podemos decir que x cuadrado menos 36 es igual a 0 y, resolviendo esa ecuación de segundo grado, podemos llegar a la conclusión de que tiene dos soluciones, x sub 1 igual a 6 y x sub 2 igual a menos 6, obteniendo así dos puntos de corte con el eje x de esta función, el punto B, 6, 0, y el punto C, menos 6, 0. Continuamos ahora con las asíntotas. Para estudiar las asíntotas verticales nos fijamos en los puntos que están fuera del dominio. En ellos es posible, solo posible, no son asíntotas todavía, es posible que haya asíntotas verticales. Tenemos que comprobarlo. No es correcto decir que la función tiene dos asíntotas verticales en los puntos que están fuera del dominio. Eso no es correcto, hay que comprobarlo. Para ello debo calcular los límites de la función en esos puntos y así comprobamos que en efecto existe la asíntota vertical en esos puntos. En x igual a menos 2 hacemos el límite como tenéis en pantalla, sustituyendo la x por menos 2. Y me queda menos 32 partido 0. Esto ya me indica que va a haber asíntotas verticales. Pero como nos piden además la representación gráfica, tenemos que resolver el límite. Ojo, resolver el límite significa aquí calcular los límites laterales. Calculo los límites laterales, tanto cuando x tiende a menos 2 por la derecha, como tenéis en pantalla, como cuando tiende a menos 2 por la izquierda. Como podéis ver, en el primero de los casos me va a dar más infinito y en el segundo de los casos menos infinito.
Luego, x igual a menos 2 es asíntota vertical de f de x. Mucho cuidado aquí, que hay varias cuestiones importantes. Primera de ellas, en el primer límite que he puesto, límite cuando x tiende a menos 2, yo no puedo poner que menos 32 entre 0 es menos infinito. Eso está mal. Menos 32 entre 0 no existe. Y de hecho, al hacer los límites laterales, vemos que los límites laterales son diferentes. Por lo tanto, puedo afirmar, aunque no lo he escrito ahí, que el límite cuando x tiende a menos 2 no existe. No es infinito, señores. No, no existe. Los valores de los límites laterales, en cambio, están definidos. X tiende a menos 2 por la derecha, el límite lateral tiende a más infinito, y el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda tiende a menos infinito. El método de cálculo, como sabéis, es sustituir la x en el numerador por el menos 2, quedándome el mismo menos 32, y en el denominador lo que vamos a hacer es sustituir también por menos 2. Pero para ver si el valor del 0 es positivo o negativo, podemos hacer una cosita. En la calculadora o de cabeza, en el caso de menos 2 por la derecha, sustituimos el menos 1,99. Al sustituirlo en la calculadora, menos 1,99 al cuadrado, menos 2 por menos 1,99, menos 8, me da un número muy próximo a 0, pero negativo. Por eso pongo 0 menos. Menos 32 dividido entre 0 menos tiende a más infinito, ya que menos entre menos es más, y si yo divido un número entre 0 cuando hago un límite, puedo decir que tiende a infinito. Y así he obtenido el valor de ese límite lateral. Y así obtengo el resto de valores de límites laterales que voy a hacer en este ejercicio. Y hasta aquí la explicación de cómo calcular límites laterales, que es algo que debéis saber hacer. Continuamos ahora calculando el límite cuando x tiende a 4 de la función. Como veis, me queda menos 20 partido 0. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta para aseguraros, no basta solo con estar aquí mirándome. Y al hacer el cálculo de los límites laterales, observo que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha es igual a menos infinito, y el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda es igual a más infinito. Luego puedo afirmar que x igual a 4 es asíntota vertical de f de x. Esto solo lo puedo afirmar después de haber hecho este cálculo, no antes, insisto. Los valores de los límites laterales nos aportan además información para poder representar más fácilmente la función en el último apartado. La asíntota horizontal se calcula con el límite en infinito. Puesto que estamos con un cociente de polinomios y ambos términos son, el término mayor de cada polinomio es cuadrático, el resultado de hacer el límite cuando x tiende a más infinito será igual al resultado de hacer el límite cuando x tiende a menos infinito. En este caso yo he hecho solamente el límite cuando x tiende a más infinito y, como podéis ver, me da 1. Luego puedo afirmar que y igual a 1 es asíntota horizontal de f de x. Estrictamente hablando, se debería hacer el límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Pero como os he comentado, al ser los términos del cociente funciones cuadráticas o expresiones cuadráticas, mejor dicho, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a más infinito es igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Y por lo tanto me ahorro el hacer un límite. Pero ya os digo, si queréis hacer el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito, mejor que mejor. De todas maneras, lo importante, aparte de esto que he dicho, es que y igual a 1 es asíntota horizontal de f de x. Vamos a esbozar las asíntotas, y no solo las asíntotas, porque las asíntotas las voy a representar. Voy a ir esbozando cómo se sitúa la curva respecto a las asíntotas verticales y la asíntota horizontal. Bueno, en este caso, solo respecto a las verticales. Si representamos las asíntotas con la información que tenemos, quedaría la gráfica de forma provisional de la siguiente manera. Mirad, ahí tenemos las asíntotas, y igual a 1 la horizontal, x igual a menos 2 y x igual a 4 la vertical. Esto es muy importante que vosotros también vayáis haciéndolo cuando estáis haciendo el ejercicio. No vayáis haciendo a piñón los apartados sin hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque si no, cuando tengáis que representar gráficamente la función os va a costar mucho más. Así, haciendo este análisis, vamos a tener medio representada la gráfica. Observad ahí. El límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, recordamos que era más infinito. La gráfica se acercará a la asíntota vertical x igual a menos 2, como podéis ver, cuando está a la derecha hacia más infinito. Situamos también el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, que tendría a menos infinito. Y hacemos lo mismo
tanto con límite cuando x tiende a 4 por la derecha, que tiende a menos infinito, y así sitúo la curva respecto a la asíntota vertical en x igual a 4, y hago lo mismo cuando x tiende a 4 por la izquierda, que me da más infinito. Como podéis ver, esto me da una idea aproximada de cómo va a ser la gráfica. ¿Es la gráfica? Todavía no, porque ahora tengo que hacer más apartados, pero ya tengo una idea clara a estas alturas de cómo va a ser la gráfica. Continuamos ahora con el estudio de la monotonía. En la parte derecha, como podéis ver, acabo de colocar la función. Lo que debo hacer para la monotonía es calcular la derivada aplicando la regla del cociente. Si no sabéis derivar, amigos y amigas, tenemos que aprender a derivar. Lo siento, es que si no, no se puede hacer el ejercicio. El que no sepa derivar tiene que aprender. Si no sabe derivar, no se puede hacer esto. Ahora, si hacemos la derivada, tal como está en pantalla aplicando la regla del cociente, vamos a obtener el resultado que tenéis en pantalla. He sacado factor común el menos 2 para que a la hora de hacer la ecuación de segundo grado que me va a tocar hacer me sea más fácil. Igualamos la derivada a 0 y al igualar la derivada a 0 me doy cuenta de que solo tengo que resolver x cuadrado menos 28x más 36 igual a 0. Ya que el menos 2 al pasar al otro lado se anula y el denominador, como he comentado anteriormente, no tiene nada que ver en que un cociente valga 0. Resuelvo la ecuación de segundo grado y cuidado, los amigos de esta selectividad han tenido a bien ponernos resultados que no son números enteros. Esto a la gente le mosquea mucho porque uno cuando hace un examen siempre está esperando que los números de las soluciones de las ecuaciones sean números enteros. Señoras y señores, en este caso no es así, os informo, mucho cuidado. Ahí tenéis las soluciones y pongo los valores aproximados, ya que luego me serán de gran utilidad para representar gráficamente la función. Aunque a la hora de dar la solución no utilizo los valores aproximados. Utilizo los valores exactos expresados en función de ese radical, raíz de 10. Estudiamos el signo de la derivada para analizar la monotonía. Ahí escribo la recta de los números reales con los números que están fuera del dominio y con los números que igualan a 0 la derivada. Coloco ahí f' de x y f de x. Doy un valor a la derivada comprendido entre menos infinito y menos 2, por ejemplo, el menos 3, y observo que el resultado de ese número es negativo. Eso quiere decir que la función es decreciente en el intervalo de menos infinito a menos 2. Trabajo de la siguiente manera en el intervalo que nos toca ahora, de menos 2 a menos 4 raíz de 10 más 14, que recordad que es más o menos 1,35. Sustituyo el valor 0, observo que el valor de la derivada es negativo y por lo tanto la función en este intervalo también es decreciente. Espero que os estéis enterando. Si veis que voy muy rápido, parad el vídeo, id haciendo vosotros las operaciones primero y comprobad que lo sabéis hacer. Voy dando valores en los siguientes intervalos y observando que entre menos 4 raíz de 10 más 14 y 4 la función es creciente, en el siguiente intervalo también es creciente y en el último de los intervalos la función es decreciente. Muy bien, una vez hecho este cuadro ya puedo dar el resultado de este apartado. f de x es creciente en x perteneciente de menos infinito a menos 2, unión de menos 2 a menos 4 raíz de 10 más 14, unión de 4 raíz de 10 más 14 a más infinito. Y es creciente en el intervalo donde x pertenece de menos 4 raíz de 10 más 14 a 4, unión de 4 a 4 más raíz de 10 más 14. Vaya trabalenguas de números. Si os fijáis, una cosita, en la solución no he puesto los números aproximados. Y aunque se me estaba trabando la lengua diciendo tanto número, hay que ponerlo así. Otra cuestión. Todos los intervalos, cuando analizamos monotonía, son abiertos. Aunque entre menos 4 raíz de 10 más 14 y 4 raíz de 10 más 14, la función sea creciente, pero en 4 la derivada es 0 y por lo tanto la función ni crece ni decrece. Por eso está fuera del intervalo de monotonía, tanto en el crecimiento como en el decrecimiento. Continuamos ahora con los máximos y mínimos. A partir del estudio de signos de la derivada y del estudio de la monotonía de la función, podemos deducir los valores de x en los que la función presenta máximos o mínimos relativos. Lógicamente podría aplicar el criterio también de la segunda derivada, pero en funciones que son cocientes no lo recomiendo ya que esto se alarga en exceso.
En este caso creo que es más práctico observar la tabla de la monotonía y ver que la función tiene un mínimo relativo en x igual a menos 4 raíz de 10 más 14 y un máximo relativo en x igual a 4 raíz de 10 más 14. Una vez dicho eso, vamos a calcular la ordenada del mínimo y del máximo. ¿Cómo lo hacemos? Pues sustituyendo en la función. Sustituimos en la función y obtenemos el resultado que está ahí en pantalla. El mínimo relativo está en menos 4 raíz de 10 más 14, 4 raíz de 10 más 22 dividido entre 9. Y al lado pongo la solución aproximada, 1,35 y 3,85. Ahí tenemos ya el mínimo, aunque el mínimo exacto es el que está expresado en forma de radical. Hacemos lo mismo con el máximo, sustituimos 4 raíz de 10 más 14 en la función y obtenemos la ordenada del máximo, que la tenéis ahí en pantalla. 26,65, 1,04 es su valor aproximado. Y el valor exacto está en pantalla y no lo voy a leer, que ya he leído muchos números en este vídeo y se me está trabando mucho la lengua. Ahí tenemos el resultado. Vamos ya con el último de los pasos por fin. Todo lo que hemos hecho es para llegar aquí. Y tenemos que rematar el ejercicio. Mirad, ahí está la gráfica. Vamos a ir poniendo los puntos importantes. Ahí están las asíntotas verticales y horizontal. Y igual a 1 la asíntota horizontal, x igual a menos 2, x igual a 4 las verticales. Observad que he colocado las zonas de las asíntotas verticales tal como me quedaban en el esbozo. Y ahora voy a ir colocando los puntos obtenidos. Mirad, el punto A, que es el punto de corte con el eje Y, los puntos de corte con el eje X, B y C. Ahí tenemos ese mínimo relativo y el máximo relativo casi no se ve. Aunque no lo parezca, está ahí y es un máximo relativo. Lo que pasa es que es un máximo relativo que en la gráfica, al hacerla con el GeoGebra, no se ve muy bien, tendría que hacer un zoom muy grande. Pero como nos ha dado así de ejercicio, yo lo coloco así. Vosotros el día del examen tratad de exagerarlo un poquito más para que se vea que es un máximo, ¿vale? La verdad es que el que ha puesto esta función, lo siento y que me perdone, pero hombre, vamos a buscar funciones en las cuales los máximos y los mínimos se vean un poquito más, que si no matamos al alumno, hombre, ¿vale? Bueno, pues aquí ya termina este ejercicio que me ha parecido muy interesante y espero que a vosotros el vídeo os haya ayudado a aprender un poquito más sobre representación gráfica de funciones. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.